el mensaje, hemos logrado contactarlo y está en la línea de Radio Panamá el señor Genaro López, quien forma parte todavía, o formaba parte, dirigente histórico de Suntrax. Y que tiene una medida cautelar de casa por cárcel porque estuvo detenido en la Mega Joya. Es correcto. Nueva Joya, sí. Como lo decimos Joya, siempre sí. aquí en Radio Panamá, nuestra responsabilidad es traer a todas las voces y que la audiencia saque sus propias conclusiones. Don Genaro López, le pido que abra el micrófono, por favor, para poder escucharlo a esta hora de la mañana. Y si puede activar la cámara, bienvenido a Radio Panamá. Está conectado en la señal de Radio Panamá. Si puede abrir el micrófono para poder escucharlo, por favor. Recuerde que Genaro López es de La Chitra, Veraguas, y allá no saben esa tecnología. No o al menos él no sabe esa tecnología. Genaro López, muy buenos días. Lo vemos y lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Manolo, ¿cómo están? Saludos, Leo Greenspan, gerente general de Radio Panamá, Chema Torrijos y Greenspan. Pinky me acaba de decir ¿Qué le dijo Pinky? que usted no sabe manejar esto del Zoom porque usted es de Chitra, en Veragua, y allá no ha llegado esa tecnología todavía. Bueno, sí, allá hay poca tecnología, pero bueno, ya estamos avanzando en tecnología, pero sí, por lo menos aquí yo aprendí a utilizar un poco este aparato. A la fuerza. A la fuerza. Don Genaro López, ayer el Ministerio de Trabajo hizo el anuncio de la disolución, el inicio del proceso para disolución de Suntrax como sindicato, una medida que pasa ahora al juzgado de trabajo en el órgano judicial. ¿Cuál es su reacción en este tema en este momento? Bueno, fíjese, si me permiten yo puedo explicar, porque hace tiempo las diferentes administraciones, o sea, cuando hablo de administraciones me refiero a diferentes gobiernos, han tratado de dividir o fraccionar a Suntra porque las diferentes administraciones plantean de que Suntra es un peligro para la gobernabilidad. En ese sentido, han creado sindicatos. Hay más de 30 sindicatos en la construcción, de la actividad de la construcción. Hay 17, por información de la ministra, que están activos, ¿verdad? Y lógicamente, pues, incluso se han dado proyectos que cuando las empresas vienen, conjuntamente con algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo en algunas administraciones, se han puesto de acuerdo para que los trabajadores de la construcción se afilien obligatoriamente a esos otros sindicatos, ¿verdad? Incluso con convenios colectivos. Eso lo han hecho diferentes administraciones y el objetivo, repito, es debilitar a Suntra, pero eso no han podido. Ahora, eso está dentro del marco de la ley, aunque obligar a los trabajadores que se afilien a un sindicato, que acojan una convención colectiva, ahí es una función desleal, ¿verdad? Es una actitud desleal que está penalizada en el Código de Trabajo, pero lo hacen, ¿verdad? Pero la creación de sindicatos, de patrocinar nóminas cuando hay elecciones en el sindicato, eso lo permite la ley. Repito, y crear otro sindicato también lo permite la ley. Es más, cuando estaba el ministro Vallarino, que fue ministro de Trabajo, él creó un sindicato, le hizo una conferencia de prensa y le dijo públicamente que ya los trabajadores podían afiliarse a ese sindicato para que no existiera, según él, un monopolio en la actividad de la construcción. Eso no ha prosperado, ¿verdad? Pero lo han hecho dentro del marco de la ley. El gran problema que se está dando ahora, porque hay una serie de medidas que se están tomando, y yo escuché al presidente cuando dijo que iba a reducir al Suntra a su menor expresión o a su mínima expresión, yo dije, bueno, si lo va a hacer dentro del marco de la ley no hay problema. Pero ese no es el problema, es que lo están haciendo fuera del margen de la ley. Porque fíjese, cerrarle la cuenta bancaria al sindicato, eso empezó en el 23 con el gobierno de Nito, después que la Corte anuló el contrato minero, ¿verdad? Ahí Nito empezó específicamente en la caja de ahorro, la cuenta Banco Nacional también posteriormente, no así en la banca privada donde el sindicato tiene cuenta. Eso de arrestar a los dirigentes en este proceso, el caso nuestro es un proceso viejo, o sea, este es un proceso que viene del 2022, ya nosotros mismos declararon la fiscalía, se están investigando. Es más, el fiscal
Boca del Toro, donde estaba el caso, él iba a anular ese expediente y lógicamente, pues, posteriormente se dieron cuenta de que había ese proceso y mandaron a buscar el expediente y comenzó la persecución, el cual me tienen a mí arrestado, pues, domiciliariamente aquí en la casa. Esa es una parte del problema. Lo otro es que, por ejemplo, la ministra tiró una resolución de que los pagos de la cuota sindical se paguen al Ministerio de Trabajo. Esto es totalmente ilegal porque la misma convención colectiva establece que la cuota sindical se debe pagar al sindicato y tienen un plazo para pagarlo, pero bueno, la ministra tiró su resolución, pero todo esto ha sido totalmente ilegal. Eso que está acusando la ministra definitivamente pues no tiene asidero legal. O sea, esto es un proceso, aunque es un proceso abreviado, pero hay que repartir la demanda, la tienen que notificar al representante legal del sindicato. Después de la representación viene la audiencia, viene la prueba, habrá un fallo y posteriormente pues quien salga afectado puede apelar al Tribunal Superior y después el Tribunal Superior, de acuerdo al fallo, pues, puede irse hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero todo esto nosotros entendemos que definitivamente hay una persecución contra el sindicato. Y en el caso porque no es solamente un caso contra el sindicato, es un problema en términos general del movimiento sindical, porque incluso la no entrega del 5% a las organizaciones sindicales, tal como lo establece la ley, ahí la ministra no está cumpliendo. Es más, yo tengo entendido que ni tan siquiera la comisión, porque hay una comisión que se encarga de la distribución del 5% del seguro educativo, que está compuesta por trabajadores, gobierno y empresarios. Creo que hasta la Contraloría de la universidad participa en esa comisión, es la que decide cuánto se distribuye por año, cómo se entrega, pero nada de eso. Es más, no se ha dado reunión por lo que nosotros conocemos. Todo esto son actitudes o decisiones ilegales que ha tomado el Ministerio de Trabajo, pero bueno, eso lo comprendemos. Y esto de la ministra, pues yo estoy consciente que eso no es una decisión de la ministra. La ministra le ordenaron que tomara esa decisión, lógicamente, para seguir persiguiendo. Y lógicamente, pues nosotros tenemos todo el derecho a defendernos. Y yo creo que, pues, si se decide en derecho, no habrá ningún problema porque eso no tiene ningún asidero legal. El sindicato ha demostrado, tiene su convenio colectivo, visita los proyectos. La CAPAC sabe perfectamente de qué es lo que pasa en la construcción cuando ellos dicen que el sindicato es el que tiene un monopolio. Eso no es cierto. Fíjese, por ejemplo, en presidencia, en la administración anterior, había un departamento especial para atender a los que nosotros conocemos en la construcción como los pacificadores o pastores, que obligan a las empresas a contratar. Eso no tiene que ver nada con el sindicato. El sindicato ha denunciado eso permanentemente. Es más, se lo ha dicho a la ministra de Trabajo, porque la ministra de Trabajo, antes de tomar posición, fue al sindicato, tuvo una conversación con Suntra, ¿verdad? Y nos dijo ahí que ella era hija de un obrero y que lógicamente iba a defender a los obreros. Eso fue lo que nos dijo, pero en la práctica en realidad no está defendiendo a los obreros, lo está persiguiendo. Pero la comprendemos. A mi criterio, esa es una actitud que viene pues de sus superiores, es una decisión, y bueno, tenemos que hacerle frente. Genaro, usted dice que si se falla en derecho o se actúa en derecho no habrá ningún problema. Pero, pero escuchando el propio discurso, realmente, de verdad, ¿qué posibilidades o qué confianza tienen ustedes de que se actúe en derecho? Bueno, no se está actuando en derecho. Aquí no hay independencia de la administración de justicia, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero esto hay que ver, pero va a quedar muy descubierto porque se está tentando. Cuando se hacen esto, se está tentando con la democracia, ¿verdad? Porque tú no le puedes cerrar a la población o a la sociedad las vías que tienen establecidas, que ha creado el mismo sistema o las mismas leyes que han creado que ellos, porque ellos son los que administran el Estado, los diferentes partidos políticos. Desde que nosotros nos constituimos como república, ellos han creado toda la norma, ¿verdad? Y la han hecho de manera tal que la población funcione de acuerdo a sus normas, pero ellos ni están respetando sus normas que ellos mismos crearon y definitivamente pues eso es peligroso en una sociedad que se dice ser democrática. Definitivamente pues
se está atentando contra eso. Yo creo que eso no lo puede permitir. Inclusive ni los patronos pueden estar de acuerdo con eso, porque se necesita en una sociedad como la nuestra sindicatos, y sindicatos como Suntra, fuerte, que sea un equilibrio en la sociedad. Por ejemplo, nosotros hemos enfrentado a la administración, por ejemplo, con el Neto Pérez Valladares, contra la ley 44 que quería reformar 90 artículos del Código de Trabajo. Eso nos costó. Ahí asesinaron a Rufino Frías, ¿verdad? Y 3 dirigentes más el 4 de agosto de 1995, pero no se pudo reformar el código como querían ellos. Fue a media, porque lo que se planteaba era que habría que hacer el código flexible para que vinieran las empresas y no hubiera desempleado. Eso no sucedió. Nos quitaron el derecho y el desempleo sigue galopante, ahora más. Entonces son las actitudes pues que nosotros no contribuyen a nada, igual con la reforma del Seguro Social, con el gobierno de Martín Torrijos, que fue el que creó los 2 pilares. Ahí se le cortó la entrada al sistema solidario porque no tuvo, del 2008 para acá no tuvo entrada, por eso el pilar solidario quedó sin entrada y por eso tenía una crisis. Pero bueno, ahora ellos imponen la ley 462 y están cool. Bueno, y cuando uno va hablando se le van viniendo ideas, porque ahora están acusando a los trabajadores bananeros que son los culpables que la empresa se vaya. La pregunta sería, ¿quién fue el causante? ¿Fueron los bananeros o fue el Consejo de Gabinete, el presidente o la Asamblea de Diputados que impusieron esa ley que afecta a los asegurados, al pueblo panameño? Entonces, hay que ver, ¿verdad? Porque yo escucho algunos medios de comunicaciones tratando de decir que son los trabajadores bananeros. No son los trabajadores bananeros. Fue la actitud de la administración, en este caso del gobierno, ya sea del Consejo de Gabinete, del Ejecutivo, de la Asamblea de Diputados, en aprobar una ley que afecta las organizaciones, al pueblo panameño, y lógicamente los sindicatos, su actividad primaria es defender los intereses de los trabajadores, pero también en términos generales lo que afectan a los trabajadores, porque es una ley que va a afectar a todos los trabajadores panameños en el futuro, porque van a recibir pensiones de miseria. Esa es la realidad. Entonces, pues, pero bueno, se le trata de echar la culpa a los trabajadores porque se oponen, se les persigue, se acusa, se encarcelan con actitudes totalmente ilegales y repito, eso está atentando contra la democracia en este país. Genaro, ustedes en estos momentos están en una detención preventiva de casa por cárcel, por lo tanto no puede salir. Pero, ¿qué va a pasar con cómo se va a movilizar el sindicato o qué actividad va a haber al margen de la defensa legal? Bueno, la defensa legal, nosotros, miren, lo que pasa es que la gente no conoce el sindicato, pero en la junta directiva, que nosotros lo hemos creado con nuestro esfuerzo, en la junta directiva hay más de 14 miembros de la junta directiva, son obreros en la construcción, pero los hemos formado que tienen, por lo menos tienen título de abogado y conocen la ley. ¿Por qué los hemos preparado? Porque nosotros sabemos que se van a enfrentar a la Cámara Panameña de la Construcción, que es un poder y que también es un sindicato. La Cámara Panameña de la Construcción es una organización sindical, pero de patronos de la construcción. Y ellos tienen buenos abogados y tienen recursos para pagar a esos abogados. Nosotros necesitamos preparar a nuestra gente para enfrentarlo a ellos en las negociaciones y eso es lo que sucede. ¿Me explico? Entonces, pero la gente desconoce eso. Pero el sindicato tiene una serie de dirigentes que van a atender. En estos momentos están reunidos y tienen ahora una conferencia de prensa con su equipo legal donde se van a pronunciar frente a esa demanda arbitraria que ha presentado la ministra de Trabajo. Y lógicamente, pues pedimos en realidad todo el apoyo solidario del pueblo panameño en defensa del sindicato, que lo que ha hecho es defender los derechos de los trabajadores. Miren, un obrero de la construcción desde que entra a trabajar, por ejemplo, acaba de recibir un aumento el 1 de julio que su salario está en 4.51. El ayudante, que es el que menos gana en la construcción, el ayudante general. Pero ahí están los albañiles, carpinteros, reforzadores que son calificados, que tienen otro salario más alto, ¿verdad? Y ahí están otra serie de profesiones que tienen salario mucho más alto, que eso ayuda de una forma a que los trabajadores tengan un ingreso y puedan resolver sus necesidades fundamentales. Además tiene póliza de un trabajador en la construcción, desde que entra a laborar, está asegurado las 24 horas
¿verdad? Por accidente laboral, por accidente natural, o por muerte natural, ¿verdad? O por accidente. De acuerdo al tipo de accidente que sea, así mismo son los beneficios que recibe. Tiene clase de altura, clase de profundidad, refrigerio, bonificación por asistencia, y eso lo ha conseguido el sindicato a lo largo de estos 53 años que cumple el 10 de septiembre. Entonces no se puede decir que el sindicato no juega el papel que le corresponde o que está haciendo actividades que están fuera del margen de la ley. Lo que sucedió en el hospital del niño, los trabajadores estaban repartiendo volantes y la policía llegó reprimiéndolo. Los trabajadores se desplazaron a su proyecto y la policía entró a reprimir a los trabajadores dentro del proyecto, y lógicamente los trabajadores en ese caso se comenzaron a defender. Entonces, pero fue la policía la que provocó eso, y a nuestro criterio lo hicieron con intención, de manera tal de que hubiera un precedente para la próxima acción que se iba a hacer de aprobar la ley 462. Genaro, ¿no cree usted que las últimas acciones del Suntrax en los últimos años, usted menciona el caso de la avenida Balboa, pero las manifestaciones y los cierres de calle en el caso de la mina y los temas siguientes, posteriores, mejor dicho, no crearon cierta desacreditación del Suntrax en la población? Es decir, que parte de la población ya estaba inconforme y está inconforme con las acciones generadas del Suntrax que perjudicaban a gran parte del país y a la economía. Mire, nosotros entendemos perfectamente cuando se cierra una calle afecta al tercero, pero lo cierto es que si no se utiliza ese método, las autoridades no atienden los problemas. ¿Usted cree que por qué las comunidades cierran cuando no tienen agua? O tienen mala carretera, o no hay atención de los asegurados. Porque ese es el único mecanismo para que encuentren para que se les resuelva su problema. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene este país, que no se atiende las necesidades del pueblo panameño, y por eso la gente hace esas acciones de los cierres de calle. Pero si se atendieran los problemas, si se escucharan la opinión de los trabajadores, lógicamente que cambiaría. Pero si eso no cambia, definitivamente la población va a seguir cerrando calles. Esa es la realidad. Ahora, todos los cierres que se hacen no son de Suntrax solo, sino es un conjunto de organizaciones que actúan de esa forma para que se le atienda, para que se le escuche. Esa es la realidad, pero estamos conscientes de que eso afecta a terceros. Genaro, ayer la ministra de Trabajo, entre otras cosas, al momento que daba la conferencia de prensa, señalaba, abro comillas, bajo la fachada de una organización sindical se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. ¿Cómo reacciona usted a estas declaraciones? Mire, la ministra habla de que nosotros contratamos a los trabajadores. El sindicato no contrata a trabajadores, el que lo contrata es la empresa. Pero se viene dando desde hace varios años, varias administraciones, que nosotros hemos denunciado eso, y que la CAPAC sabe perfectamente este problema. Hay lo que nosotros conocemos como los pacificadores o los pastores, ¿verdad? Que se agrupan en algunas áreas o en la mayoría de las áreas con grupos de gente y van y presionan a las empresas. Es más, en el Ejecutivo en la presidencia había un departamento donde ellos se le atendía y se le daban carnet. Y no solamente en la presidencia, sino que también los representantes de corregimiento, los alcaldes, le dan avales para que vayan, supuestamente, estos pacificadores o estos pastores a los centros de trabajo a exigir puestos de vacante para ellos. Entonces, nosotros no nos oponemos al gran problema como lo hacen, ¿verdad? Pero una vez que entran a trabajar porque no son obreros, y cuando lo contratan no quieren trabajar, no quieren respetar. Esa es la realidad. Ustedes pueden hacerle una entrevista a los mismos de la CAPAC, y la CAPAC también ha denunciado eso, pero le quieren achacar eso a Suntrax, y eso es totalmente falso. Es más, nosotros hemos tenido que acudir al proyecto a resolver esos problemas porque se dan. Llega supuestamente un pacificador con pistola y amenaza y te disparan todos los trabajadores, porque al trabajador de la construcción en realidad no le gusta enfrentar esos problemas, pero eso se da en la construcción, pero no es una actividad de Suntrax. Eso es totalmente falso, y la ministra sabe. Y lo sabe el Ejecutivo porque se lo planteamos. Nosotros tuvimos una reunión con el Ejecutivo y le planteamos ese problema. Y le planteamos ese problema a la ministra cuando nos dijo allá, antes de que tomara posición, en el sindicato. Ella nos visitó en el sindicato y dijo que era hija de un obrero
el papá de él es plomero, yo lo conozco perfectamente, una buena persona, como persona, ¿verdad? Pero su actividad que está realizando es todo lo contrario, de persecución, no solamente contra Suntra, con todo el movimiento sindical. Y el movimiento sindical tiene que unir esfuerzos para evitar, ¿verdad?, que eso se dé. Incluso, repito, la patronal no debe de permitir que eso ocurra porque se está atentando con la supuesta democracia y la libertad sindical. Panamá aparece, este año apareció en la conferencia de la OIT entre los 24 países más violadores de la libertad sindical. ¿Me explico? Y en esta semana que viene hay una comisión que vienen dirigentes de varios países del mundo a celebrar reuniones aquí en Panamá, a ver cómo se atiende ese problema. Creo que de la OIT también van a venir funcionarios a ver qué es lo que está pasando en Panamá, de los ataques que se tiene a la libertad sindical, porque no se está respetando de la libertad. Esa solicitud que está haciendo la ministra atenta contra el convenio 87 que tiene que ver con la constitución de organizaciones sindicales, ¿verdad? Atenta contra lo que dice el Código de Trabajo, pues dice que nosotros paralizamos, dijo ayer, ella mencionó, si no me equivoco, en febrero, la línea 3 que se está construyendo. Pero ¿por qué la paramos? Porque la empresa no cumplía con el pago de las horas extraordinarias y otras prestaciones. Ese fue un pliego que se presentó, cumplió con todo el proceso legal, se declaró la huelga, se realizó conteo, tuvimos mayoría, ¿verdad? Y se llegó a un acuerdo, que eso no se ha terminado, pero se llegó a un acuerdo. Ella sabe perfectamente eso. Es más, la huelga fue declarada ilegal y tengo entendido que eso va a ser una huelga imputable, o sea que le va a tener que pagar a los trabajadores el tiempo que tuvieron en huelga porque el sindicato cumplió con todo el procedimiento que establece el Código de Trabajo, porque para hacer una huelga, todas las huelgas son legales a menos que un tribunal la declare ilegal, pero ahí se cumplió con todo ese proceso. Distintas a las huelgas que hicimos en ese proyecto de línea 3, distinta a la huelga que se hizo ahora en contra de la ley 462. Son dos totalmente distintas porque acá no se presentó pliego, no hubo un proceso, no era contra una empresa, sino contra la actitud del gobierno, me explico. Pero pareciera ser que ella desconoce eso o trata de confundir a la opinión pública, pero yo creo que no está haciendo bien. Yo no sé quiénes son los asesores de ella y del Ejecutivo en este sentido, pero bueno, yo me imagino que hay presión de todos lados y lógicamente pues nosotros tenemos todo el derecho a defendernos. Nosotros lo que queremos es que se atienda o se den las decisiones en derecho. Manolo. Aclaramos que el entorno del señor Genaro nos pidieron la entrevista acá en Radio Panamá. ¿Y qué paso va a seguir el Suntrack frente a la decisión de el gobierno de eliminar al Suntrack? ¿Qué paso sigue? Porque la dirigencia pareciera visualmente que está en repliegue y desarticulada. No, la dirigencia anoche tuvo visualmente que está desarticulada. No, la dirigencia anoche tuvo conferencia de prensa, yo no sé si ustedes la vieron, el compañero Vique fue el que tomó la palabra, José Vique, que es el que está, en estos momentos están reunidos, van a ver una conferencia de prensa perfectamente que pueden atender ese caso, el equipo de abogados ya también están con ellos reunidos para enfrentar esta situación, y yo insisto, en derecho, eso no prospera. Si lo hacen al margen de la ley. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cualquiera que haya estudiado derecho se va a dar cuenta que eso no tiene ningún asidero legal. Sabemos que es un mecanismo de presión, sabemos que no hay independencia en la administración de justicia. Esperamos que el juzgado de trabajo, que el Tribunal Superior y que la Corte se pongan la pila y demuestren porque hay independencia, por lo menos en el aspecto laboral, porque sería muy lastimoso para el país y especialmente para los obreros de la construcción que esta demanda que no tiene ningún asidero legal la declaren finalmente pues, por juzgado de legalidad. Pero no creemos en eso, así que nosotros vamos a cumplir con todo lo que nos corresponde. Y los compañeros allá que están allá, pues que tienen libertad de moverse, ellos van a estar atendiendo ese problema, pero el sindicato tiene sus dirigentes. Hay más de 300 dirigentes sindicales. Pero nosotros notamos desde acá, por ejemplo, que organizaciones fraternas como la CNTP,
la CTRP y otras organizaciones sindicales como que han marcado una marcada distancia del Suntrack. Bueno, el movimiento sindical tiene sus problemas, es verdad, ¿verdad? Esto, por ejemplo, existe CONATO y existe CONUSI, que son, de acuerdo a 1066, tienen las mismas condiciones de igualdad. Hay un problema en ese sentido, pero yo creo que en este momento, frente a este problema, hay que unir esfuerzos para enfrentar ese problema. Ahora, escuché también a la ministra ayer que dice que en CONATO habían apartado, sacado o expulsado, suspendido por un periodo a 2 organizaciones sindicales. En este caso, a UGT, Unión General de Trabajadores, que la dirige uno de sus dirigentes, Daniel Pinzón, que también es vicepresidente de la Junta Directiva del Seguro, y está la dirigente Julia Zuira. Pero, ¿por qué han tomado esas decisiones? Porque en realidad estos compañeros, y eso es lo que la información que yo manejo, por lo que se me informa, es que ellos, en representación de los trabajadores, tanto en el Seguro Social y en otras actividades, no están representando a los obreros, se ponen al lado de la patronal y por eso fueron sancionados en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados CONATO. Esa es la realidad. Esa es la realidad, por eso lo sancionaron, porque si yo te designo a ti como representante de los trabajadores en la Junta Directiva del Seguro Social, tú tienes que ir a defender a los trabajadores. Tú no puedes ponerte al lado del gobierno en una decisión que va a afectar a los trabajadores. Entonces, ¿para qué te designamos? Eso es lo que está pasando. Pero lo que pasa es que no se dice la verdad y hay algunos medios de comunicaciones, no voy a decir los nombres porque no se sientan mal, que sabemos que en este caso los periodistas no tienen problema, los que funcionan en esas empresas, sino que le dan órdenes de superior, porque sabemos que la mayoría de los medios de comunicaciones son del poder económico, que también comparten esa persecución contra el movimiento sindical, porque el gobierno necesita aprobar, ya lo dijeron, el tema que tiene que ver con la minera, el tema que tiene que ver con los embalses, y el problema de la soberanía, todos esos problemas, y lógicamente que Suntra ha manifestado o ha dado a conocer públicamente su decisión de oponerse pues, a esas actividades, pero es el de tenemos. Ahora, si tú me preguntas a mí qué hay que hacer, bueno, pues tiene que llamar a las organizaciones a discutir ese tema. Él no puede imponer. En el caso minero, es un caso bien delicado que a mi criterio tiene que discutirse con las diferentes organizaciones que componen a este país, todas, los trabajadores, empresarios, iglesias, comunidades, para discutir ese tema. No lo puede imponer porque ese es un tema que definitivamente es un tema muy delicado por lo que pasó anteriormente. Pero bueno, el gobierno tiene sus asesores y ellos creen que lo pueden imponer a la fuerza. Yo no sé hasta cuándo, porque detrás de nosotros está el pueblo cualquier momento se alza. Cualquier momento se alza porque esto es una bomba que en cualquier momento, por las condiciones que está viviendo el pueblo. Entonces es una cuestión bien delicada que los asesores del presidente deben de orientar bien al Ejecutivo para que no vaya a agravarse la situación en el país. Don Genaro López, gracias por habernos contactado esta mañana para poder escuchar sus palabras y poder tener su reacción aquí en Radio Panamá. Recordamos que, tal y como acaba de contactarnos el señor Genaro López para poder dar declaraciones. Contacto. Igual, como ya lo hizo